Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Hermanos, sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía. El profeta anuncia una buena noticia. Los exiliados serán liberados del ignominioso destierro y van a regresar. Serán personas fortalecidas luego de pasar por una terrible prueba. Por eso, dice que las montañas se convertirán en caminos. Así, el Señor consuela a su pueblo y tiene compasión de los pobres. Esa experiencia es para pensar en nuestro propio camino de liberación, superación de dificultades y sentir el amor de Dios. Iniciamos nuestra celebración cantando. Abre las puertas de tu vida a ese Jesús que quiere entrar para llenar tu corazón de su calor. Deja que Él borre aquellas cosas que te hacen infeliz, porque Él traerá su alegría a tu existir. Cristo, mi Cristo, ven a mí vivir. Cristo, mi Cristo, ven a mí vivir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre que nos llama a la conversión en este tiempo cuaresmal, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía hoy en este día, en que también nos ponemos en esa actitud de arrepentimiento. Pedimos perdón al Señor por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados, por todas nuestras desidias. Al iniciar la misa, nos reconocemos pecadores. Oré por Yahu, Bereko, Ñande Yara, oré por Yahu, Bereko, Ñande Yara, oré por Yahu, Bereko, Jesucristo, oré por Yahu, Bereko, Jesucristo, oré por Yahu, Bereko, Ñande Yara, oré por Yahu, Bereko, Ñande Yara. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Padre, que concedes a los justos el premio de sus méritos y el perdón a los pecadores que se arrepienten. Ten piedad de quienes te suplicamos, para que la confesión de nuestras culpas nos obtenga tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. En el tiempo favorable yo te respondí. En el día de la salvación te socorrí. Yo te formé y te destiné a hacer la alianza del pueblo, para restaurar el país, para repartir las herencias devastadas,
para decir a los cautivos, salgan, y a los que están en las tinieblas, manifiéstense. Ellos se apacentarán a lo largo de los caminos, tendrán sus pastizales hasta las cumbres desiertas. No tendrán hambre, ni sufrirán sed. El viento ardiente y el sol no los dañarán, porque el que se compadece de ellos los guiará y los llevará hasta las vertientes de agua. De todas mis montañas yo haré un camino y mis senderos serán nivelados. Sí, ahí vienen de lejos, unos del norte y del oeste, y otros del país de Sinim. Griten de alegría, cielos, regocíjate, tierra, montañas, prorrumpan en gritos de alegría, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de sus pobres. Sión decía, el Señor me abandonó, mi Señor se ha olvidado de mí. ¿Se olvida una madre de su criatura? ¿No se compadece del hijo de sus entrañas? Pero aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es fiel en todas sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que caen y endereza a los que están encorvados. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de verdad. El Señor es bondadoso y compasivo. Lábrame la vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos, mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios, llamándolo su propio Padre. Entonces Jesús tomó la palabra diciendo, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará obras más grandes aún, para que ustedes queden maravillados. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, del mismo modo el Hijo da vida al que Él quiere. Porque el Padre no juzga a nadie. Él ha puesto todo juicio en manos de su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado tiene vida eterna y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que la hora se acerca y ya ha llegado en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios,
y los que la oigan vivirán. Así como el Padre tiene la vida en sí mismo, del mismo modo ha concedido a su Hijo tener la vida en sí mismo y le dio autoridad para juzgar, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren, se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán de ellas. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida. Los que hayan hecho el mal resucitarán para el juicio. Nada puedo hacer por mí mismo. Yo juzgo de acuerdo con lo que oigo, y mi juicio es justo, porque lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este evangelio es riquísimo. Estamos en este miércoles. Estamos muy cercanos, cuarta semana del tiempo cuaresmal. Y se dan cuenta que aquí nos está hablando del trabajo, trabajar. Pero ahí no la dejó con el carpintero, electricista, lo que sea en ese sentido, albañil o lo que sea en ese sentido material del trabajo. Sino que es ese trabajo material, pero que significa en el aspecto espiritual. Todo lo que nos lleva verdaderamente hacia el Señor y nos hace vivir y construir nuestra vida, nuestra comunidad, nuestra familia. Peñandero gapupe va epalaña y coteveajina va epalaña mopuana pejo aba ecueja lleva espiritualmente pendo y coponaña jina. Entonces ñamaña poná que ya es esa poná que lleva. Aupepe ñamoñe penuana. Pero ñamoñe penujanguaña de ella esa la peñandere cobe. Nosotros, nuestra vida, hemos reconstruido, estamos trabajando. Se dan cuenta, mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Este elemento es importante, queridos amigos, porque justamente nos está diciendo el elemento más importante para el hombre en el sentido de que tiene que trabajarse continuamente. Upeare coñandella pues estos 40 días, lleva. El tiempo cuaresmal significa ese tiempo de trabajo. El Padre trabaja en el sentido que hoy cuame eñandejina, hoy ubebejina, añandela y marchante ya es ubebesa. Ñamañaña, henduya, jesape, maeboña cuame eñande, apea, ñande mante apella yoguata lleva. Somos nosotros quienes vamos a decidir en nuestro camino, queridos amigos. Somos nosotros entonces quienes al final de cuentas le vamos a decir al Señor, sí, te agradezco esto que me estás ofreciendo y yo quiero comprar este producto. Y este es el trabajo del Señor. Este es el trabajo de Dios en este tiempo de Cuaresma. Nos está ofreciendo la salvación y nos está dando, y ahora vamos a pasar un poquitito, vamos a volver hacia atrás, esa primera lectura que hemos escuchado en el día de hoy, que es algo maravilloso, es tan sencillo lo que nos dice Isaías, pero que es tan jugoso ya es bella. No hace falta luego ni estrujar demasiado porque gente maoeje y pañande va ella pañamba a poanaja. ¿Y en qué consiste entonces ese trabajo? Nuestra vida espiritual, dice así, habla el Señor de Isaías, que quiere decir justamente Isaí y Yahvé nos salva. Ñande, entonces ya se llama esa pañande yara y cuave de Yahvé que nos salva, nos está ofreciendo la salvación. Hoy cuave es como y peñan de pope. En el tiempo favorable yo te respondí, en el día de la salvación yo te socorrí. Primera cosa entonces es la fuerza y es la acción de Dios que no se olvida de nosotros ni nos deja de lado, al contrario. A mí yo te socorrí, te pasé la mano. Otro elemento, yo mismo te formé y yo te destiné a ser la alianza del pueblo para restaurar el país. Entonces, peñan de Gueromandu, ajina peñan de Yara, va ella paja, o me embaitema ñandebe, ñande ya po mi janguape y ponaba ñandera pichacuera penguana, a peñan de rogapu penguana veía lleva. Peñan de neta, oñaca po a mi jangua, o ella jangua, o ya po pona jangua. Necesitamos abrir los ojos, ponernos ante Dios, caminar con los valores y los principios de Dios. Y dice luego, para restaurar el país, para repartir las herencias
devastadas, para decir a los cautivos, ahí está, podemos considerar los pecadores, estamos cautivos, estamos presos, estamos aprisionados por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de vivir, por nuestros egoísmos. Y entonces el Señor hoy salgan, dice Isaías, y a los que están en las tinieblas, manifiéstense. Tiempo de Cuaresma, cuarta semana, manifiéstense, no se queden dormidos. Es el tiempo de gracias. Ellos se apacentarán a lo largo de los caminos, tendrán sus pastizales hasta en las cumbres desiertas. Bueno, aquí viene esta segunda partecita, después de este llamado, después de esta presentación del Señor, después de que el Señor nos haya dicho y nos sigue insistiendo, amén, va a mandar, de recopama vende pobre, lleva, hay cuame yende, entonces pepuaki, peñacapuaki. Y entonces nos dice las consecuencias, qué es lo que va a suceder. Y justamente lo que leímos en el Evangelio y que San Juan nos decía, yo también trabajo, dice, mi Padre trabaja y yo también trabajo, significa justamente esto. En la medida en que entendemos lo que Dios nos regala, lo que Dios nos da, también nosotros entonces ahora comenzamos a hacer lo mismo. No tendrán hambre, no sufrirán sed, el viento ardiente y el sol no los dañará, porque el que se compadece de ellos los guiará y los llevará hasta las vertientes de agua. Ese es entonces, entre comillas lo digo, el hijo mimado lleva. Ñande yara vaya bañandera el ju, vaya bañande mima. Entonces ñande la ñande, ñande bollano, ñande ya yesa guaro, peñande yara hoy, entonces ñande huera jaume, ñande peñande ñaicotemeba. Él se compadece, queridos hermanos, y nos lleva hasta las vertientes de agua. De todas mis montañas yo haré un camino y mis senderos serán nivelados. Sí, ahí vienen de lejos, unos vienen del norte, otros del oeste y otros del país de Sinín. Griten de alegría cielos, regocíjense tierra, montañas prorrumpan en gritos de alegría porque el Señor consuela a su pueblo. Queridos hermanos, pidamos entonces hoy esta gracia tan importante para cada uno de nosotros, para nuestras familias. Ñañe pomo y llegue ñande yara renondepe ayepa ayerureshupe ñande yara de poco minor rejica tu hanwaisha ore aveiro yehesha cuajaro ñepuno aveiro mba apo de remba apojaisha de ella pojaisha haikwame ore jaremoipe ore pope peorero y cotemeba lo ya popona hanwaisha peorera pe. Entonces, queridos hermanos, no cerremos los ojos, no nos volvamos insensibles. Ya peñan de yara, tañan mo acnuya lleva, añas enduja, ya echamba epoyerureñan debe, ya guatapona mi hanguaisha, peja pere. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. Respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que haga siempre la tarea encomendada por el Dios Padre y revelada en Jesucristo, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros pastores, para que sean fieles servidores del reino y testigos del amor del Dios Padre en el mundo, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras autoridades, para que realicen tareas que respondan a las necesidades de la gente, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, para que gocen la vida eterna por la misericordia de Dios. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas súplicas.
que acabamos de presentarte en público y aquellas que tenemos guardadas dentro de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que la fuerza de este sacrificio nos purifique de los pecados de la vida pasada, renueve nuestras vidas y nos alcance la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del corazón y así libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, Hosana,
Santo eres en verdad, Señor Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Juan Bosco, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Y a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, digamos esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros:
Mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañan de yara o besara reipe aba angai para puwi ore por yahu bereko Jesucristo, tu pañan de yara o besara reipe aba angai para puwi ore por yahu bereko Jesucristo, tu pañan de yara o besara reipe aba angai para puwi ore bopu abu Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Después de haber recibido los dones celestiales, te pedimos, Padre, que no sea causa de condenación lo que tu providencia diste a tus fieles para la salvación de sus almas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes.
y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, queridos hermanos, nos consagramos a nuestra Madre, la Virgencita Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y queridos amigos, les invito para el día de hoy, desde las 14 horas, vamos a encontrarnos sobre Alas Paraguayas 1550 para nuestro retiro espiritual, para evaluar este camino que ya hemos hecho del tiempo cuaresmal. Un tiempo oportuno para nuestra reflexión, también un momento de confesión y de la celebración eucarística. Les esperamos a todos, desde las 14 horas hasta las 18 horas. Que Dios les bendiga a todos. Mi alma canta el amor de Dios y mi espíritu al Salvador, porque Él miró mi humildad, todo el mundo me aclamará y la Virgen Santa le canto al Señor, dándole las gracias por su gran amor y la Virgen Santa le canto al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Parecía un día más y atendías el hogar, de pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar, ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar, concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús, y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí, y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Tú sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad
seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.